estáis? Muy bien, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estrenarme con este directo que estoy haciendo. Voy a cambiar un poquito porque se me ve ahí como la cabeza demasiado cerca, así que voy a modificarlo un poco. Y nada, que quería probar yo cómo eran esto de los directos para compartir con vosotros las horas previas a este partido tan importante que el Real Madrid va a jugar en la Champions ante el Atalanta. Para empezar vamos a comentar la alineación. ¿Qué os parece y qué es lo que veis vosotros en la alineación? Porque es verdad que se puede pensar que vamos a ver un Real Madrid con 5 defensas, porque voy a repasar la alineación. Juega Courtois en la portería, luego vamos a ver cómo es la alineación, pero si fuera con 5 defensas sería Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Nacho y Mendy. En el centro del campo, Valverde, Toni Kroos y Luka Modric, y arriba Benzema y Vinicius. Del 11 que os había dicho, los que ya seguís mi canal habitualmente, habréis visto que yo había optado por Rodrigo, pero que al final Zidane ha elegido a Vinicius, así que al estar Vinicius tengo más dudas. ¿Por quién va en cuanto al esquema, ¿no? Con Vinicius me pega más que tire de un 4-3-3 o de un 4-4-2 si me apuras, y que ponga a Nacho de lateral derecho, de centrales a Varane y a Sergio Ramos, y en lateral izquierdo Mendy, y que Lucas Vázquez juegue en el centro del campo o en la delantera. Me está preguntando Mateo que por qué no juega Rodri. Bueno, pues Rodrigo no juega porque ha decidido Zidane que este partido es más importante o más interesante, o que se adecua más a las condiciones de Vinicius, así que es una decisión de Zidane. Rodrigo está perfectamente. Podemos comentar el episodio de esta mañana. Primero, bueno, es que voy aquí leyendo y me estoy volviendo un poquito loca porque es mi primera vez, así que perdonadme. Saludos a Celaya, México, que me están viendo y que me manda recuerdos. Bueno, que os decía que el episodio de Rodrigo de esta mañana, cuando a través de las redes sociales se informaba de esa lesión de Rodrigo, que finalmente no era, que tiene pinta que es más por culpa de un pirateo informático que de cualquier otra cosa, el caso es que la buena noticia es que Rodrigo no está lesionado. A mí la verdad que me ha sorprendido un montón, porque cuando he visto el comunicado he pensado, joder, ¿cómo es posible que tenga la misma lesión que hace apenas 3 meses, ¿no? Es mucha casualidad, y sobre todo ayer acabó el entrenamiento bien, estaba en la lista de convocados, y de repente se va a hacer una lesión que no es una lesión muscular, sino que es algo más. El caso es que rápidamente he vuelto a leer el comunicado para ver si había algún indicio de algo extraño, y he visto que la tipografía era diferente, que el parte médico lo firmaba una persona, que no aparecía en la publicidad de Sanitas por ningún sitio, así que ya es cuando he sospechado y he empezado a hacer llamadas, y al final he descubierto que evidentemente Rodrigo no estaba lesionado. Veo que me saludáis mucho desde México, así que hola México, hola a Eric Morales, que ha tenido suerte, que se ha incorporado ahora justo cuando estaba viendo los comentarios. Y es que ya os digo que me vuelvo un poco loca. Me pregunta Víctor que cómo crees que saldrá el equipo. Eso estaba hablando, que yo tengo muchas dudas de que sea 5-3-2. Ya las tenía en la previa, que creo que no iba a salir con el 5-3-2, que iba a salir con un 4-4-2, y ahora después de ver el 11, pues la verdad que tengo muchísimas dudas, así que vamos a ver con qué nos sorprende Zidane. En la página web de la UEFA hay que decir que el esquema que da es un 4-3-3, que muchas veces es el esquema táctico que le pasa el club a la UEFA, y que la UEFA normalmente suele acertar cuando coloca a esos 11, pero nos queda un poquito para saber. No veo la hora, a ver, las 8:11 en España, así que vamos a tener que esperar todavía 40 minutos. Saludos a Guatemala, Madrid, Madrid, Madrid. No sé si me dice que está en Madrid o que anima al Madrid y da esos gritos de guerra. Y nada, a ver si vamos a ver qué nos depara el partido. Bueno, un 4-4-2, decís otros, 4-3-3, estamos debatiendo mucho el sistema. Bueno, me gusta hablar de fútbol, estoy aquí probando con este primer directo, así que me tenéis que ayudar, porque no sé mucho cómo hacerlo. Aquí está mi amigo José vacilando un poquito, pero aún así también le mando recuerdos y se recupere muy pronto.
que no sé dónde me ha dicho que me veía, algún sitio para clavármela seguro. Víctor dice que está muy nervioso. Víctor, bueno, tranquilízate, que no pasa nada. De Guillerme, que dice que iba a meter un gol Benzemito. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Guillerme, que con ese nombre entiendo que es brasileño o portugués, no lo sé, que nos lo diga, a lo mejor lo ha dicho antes, pero yo no lo he visto. Alberto Pardo, que da recuerdos al Real Madrid. Vamos, Real Madrid, ánimo. Esto es lo que hay, no sé si estáis nerviosos, cómo veis la previa. Yo la verdad es que tengo todo preparado. Conozco a Iñaki Angulo, bueno, no le conozco mucho, le he conocido porque muchos de vosotros me hacéis referencias a él, pero no le conocía antes, la verdad, y sé que tiene un canal de entorno que habla al Real Madrid, que habla sobre el Real Madrid y que es muy exitoso. ¿Cuál es el marcador final? Alan, si me conoces, sabrás que odio decir el resultado o pronosticar, porque siempre que pronostico nunca se cumple lo que digo y además suelo gafarlo, así que de momento prefiero no pronunciarme, pero sí os diré que veo un partido complicado porque creo que el Atalanta es un equipo que es bastante valiente, que no tiene nada que perder, que viene aquí a intentar dar la sorpresa, que me han dicho los italianos que están muy convencidos de que pueden ganar. Saludos a Murcia, por cierto, a Ginés, que se incorpora ahora. Y como están muy convencidos de que pueden ganar, pues vienen con esa energía laborada. Hola, hello from Indonesia. Qué pena que no sepa indonesio para saludarte, Dark. Un fijo en mi canal. Te agradezco mucho el interés que pones. Arancha, un fuerte saludo desde la línea de la Concepción. Me encanta que haya madridistas por todo el rato, por todos los sitios. El resultado muy engañoso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. El Real Madrid tiene un resultado muy engañoso porque un 0-1 que parece mucho, al final luego no es nada, porque en cuanto marque un gol, si marca el Atalanta y con los números que tiene parece que puede marcar, pues estás obligado a desgastarte. Bueno, estamos en los octavos de final de la Champions. ¿Qué podemos decir? En un equipo, fuera el que fuera, en un partido, da igual el rival, en un partido de los octavos de final, en la vuelta, se supone que vas a enfrentarte a un rival serio y que si quieres o quieres tener alguna opción de estar en los cuartos, tienes que ganar el partido, no hay más. El Real Madrid no puede salir a otra cosa, simplemente a pensar en ganar el partido, porque como salga a especular, al final lo puedes lamentar. Algunos datos interesantes en esta previa. En el cómputo global de María José, hola, vamos Real Madrid, a veces me vuelvo un poco loca, pero es que me cuesta mucho estar leyendo y estar hablando. Las próximas veces lo haremos mejor. Que os quería dar algunos datos así un poquito interesantes. Por ejemplo, los goles que ha marcado el Atalanta, que tiene mucho mejor registro goleador que el Real Madrid en esta temporada, así que hay que tener cuidado. Pero también es cierto que al Real Madrid, excepto un par de equipos, nadie le ha hecho más de 2 goles, así que eso también es una buena noticia, que compensa que a lo mejor no es un equipo tan goleador este año y que tiene problemas para meter goles, pero es cierto que también tiene problemas los rivales para meterle goles al Real Madrid. Así que eso va un poco a equilibrar la cuestión. Me estáis preguntando por fichajes y por asuntos así un poco extraños. He visto que varias veces, no sé si ha sido Carlos, me ha preguntado por el tema de Álava. Yo digo que en principio parece que todo está encaminado a que venga y que la idea es que venga, pero todavía no está cerrado al 100%. Y estoy viendo, porque todavía no había visto, es que me he puesto aquí a preparar esto, el 11 de Gasperini, así que si me perdonáis, me voy a meter aquí en la página de la UEFA para ver con qué sale. Han dicho alguno que Ilicic era suplente. Ya se preveía, me dijeron mis amigos italianos, que tengo bastante relación con algunos de ellos, que no iba a jugar Ilicic y que esa era la principal novedad o la que podía tener el 11 del Atalanta. A ver, Real Madrid, Atalanta, que estoy buscando aquí en la página web. El Madrid defiende bien últimamente, sí, estoy de acuerdo contigo, el Real Madrid defiende bastante bien y además es una cosa que siempre digo de Zidane, que a Zidane le importa mucho cuidar el plano defensivo y al final
cuando un equipo defiende bien, pues tiene buena parte ganada, porque si no consigues que te marque el equipo contrario, pues por lo menos vas a empatar el partido, ¿no? O si defiendes bien y luego si ya tienes la suerte encima de atacar bien, pues tienes más posibilidades de ganar que si no lo hicieras. Estoy viendo aquí el 11 del Atalanta. Bueno, yo creo que más o menos lo esperado, lo que me habían dicho, lo que me habían comentado mis compañeros italianos. La duda era si jugaba con Muriel o con Zapata los dos, pero al final solo opta por Muriel y mantiene ese sistema de 3-4-2-1, me parece a mí, que bueno, creo que tiene muy claro lo que va a hacer. El otro día, bueno, no el otro día, ayer en la rueda de prensa Gasperini venía a decir que tenían que contener al Real Madrid y a partir de ahí crecer, y cuanto más tiempo tuviera controlado al Real Madrid y pudiera llegar a los minutos finales con un resultado favorable, pues al final podría tener más oportunidades de ganar. Así que vamos a ver lo que pasa y cómo plantea el partido. Me pregunta Ginés si echaremos de menos a Casemiro. Pues yo espero que no echemos de menos a Casemiro. Tengo bastante fe, he de deciros, en Fede Valverde, que siempre suele rendir a buen nivel, que es un futbolista además que tiene mucha energía, que cubre mucha parte del campo y que creo que puede ser un buen complemento para Kroos y por Modric. El Atalanta se va a volcar desde el principio para intentar meter un gol pronto. ¿Cuándo crees que el Real Madrid? ¿O cuándo crees? No, lo ha quitado, no sé. Aslani es el femenino Benzema. Que os decía eso cuando me habéis dicho que se iba a volcar desde el principio. Al final, lo que decía Gasperini ayer era todo lo contrario. Por eso vamos a ver lo que hace, porque una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que al final va a hacer. Que ya sabéis que no me gusta dar pronósticos, una porra. Yo solo espero que gane el Real Madrid y que esté en los cuartos de final de la Liga de Campeones después de haber vencido al Atalanta. Pero si queréis, yo no doy resultados, pero si a vosotros os gusta, es que no los doy porque es algo así como el contragafe, ¿no? Y el gafe. Cada vez que digo algo pasa lo contrario. Y como no quiero que suceda eso, pues prefiero no pronunciarme. Pero sí me gustaría ver cuál es vuestro nivel de optimismo. ¿Qué pensáis que va a pasar? ¿Creéis que el Real Madrid va a ganar? ¿Cuánto va a ganar? Venga, mojaros, dejar vuestros resultados aquí y yo los voy leyendo. ¿Cuándo crees? Ay, ¿tendrá minutos hoy Marcelo? Es que yo creo que dependerá de cómo va el partido, lo que haga Zidane. El sorteo de los cuartos de final, pues mira, lo tengo guardado porque no me lo sé de memoria, pero si me dejas, te lo busco. 2-1, dice Eric Morales. Jimmy Santamaría, no sé qué me ha preguntado, es que no puedo leer todo el rato. ¿Ves fiable el Real Madrid de esta noche en defensa? Espero que gane 2-1 o 1-0. 2-1 también dice Manuel. Hombre, yo creo que el Real Madrid defensivamente es un equipo fiable. Creo que además hay que parar un poquito el centro del campo. Os veo muy optimistas. 3-2 para nosotros. Una manera de sufrir bastante, ¿eh? Con ese 3-2 es que casi te pones nervioso. La única ventaja es que solo habría prórroga, sí sería 0-1. ¿Crees que Sanitas está por detrás de las malas lesiones del equipo? Mira, otro que dice ganaremos 3-2. Mira, que sobre Sanitas, lo dije el otro día en el vídeo, y lo repito ahora porque me lo preguntáis, no creo que sean los responsables de las lesiones. Sé que muchos 3-1 dice 1, 3-1 2-0, os veo muy optimistas y eso me gusta. Que no creo que sean ni mucho menos los responsables de las lesiones del Real Madrid, porque Sanitas atiende a todos los jugadores de la plantilla y no todos se lesionan y no todos recaen. Hay veces que hay jugadores que por lo que sea unos años son más propensos a lesionarse que otros. Hay algunos que son todos los años propensos a lesionarse, pero a ver, el mismo fisio atiende a Toni Kroos, que apenas se lesiona, y atendía a Bale o atiende a Eden Hazard. Hay veces que pasan esas cosas en la vida. Es que no creo que haya que darle muchas más vueltas y ni buscar responsables, la preparación física ni nada por el estilo, porque hay futbolistas que se lesionan con estos, con los otros, y que da igual. Arantxa está en Aslani y Babs para el domingo. Aún es pronto para saberlo. Lo de Aslani es un problema en el aductor y el aductor da mucha guerra y parece que estás bien y de repente
recaes y se te complica. Por eso es una lesión que hay que tener mucho cuidado y que no van a arriesgar ni lo más mínimo en el tema de Aslani. Y en el tema de Babs, el otro día se fue encontrando mejor, quizás sí tenga más posibilidades de llegar, pero aún es pronto para decirlo. Hasta el final, dice otro. Va a venir Haaland este verano, Arantxa. Bueno, pues a ver, he dicho siempre que no es una situación la que hay ahora mismo económica extraordinaria, que para que vengan jugadores es necesario que salgan otros. El Real Madrid tiene que vender para comprar. Esa es una cuestión, una máxima clave para ver el mercado de fichajes y evidentemente entre todos los futbolistas que hay, ahora mismo que han sonado, que pueden estar relacionados con el Real Madrid, para mí, en mi opinión, y por lo que he escuchado, visto, preguntado, Haaland es el que tendría más opciones de venir, pero insisto que todo está condicionado al asunto económico. Resuelvo la duda de quienes me preguntabais o de quien me preguntaba por el sorteo de los cuartos, que se le vio muy optimista. Se va a celebrar a las 12 de la mañana de este viernes 19 de marzo, ¿vale? 19 de marzo a las 12 de la mañana. Arantxa, ¿crees que Cristiano venga? Bueno, pues también os dije el otro día que el club no ve viable, para ser exactos, la vuelta de Cristiano Ronaldo, pero que sí ha habido algunos acercamientos y que ha habido tanteos de su representante para ver si había interés del Real Madrid en que volviera. ¿Que con quién me quedo? ¿Con Haaland o Mbappé? Yo creo que, no sé, me gustan los dos, pero yo creo que a lo mejor Haaland, pero también porque creo que es más posible, mientras que Mbappé no se pronuncie sobre el futuro ni lo que va a hacer. Mientras que Mbappé siga ligado al Paris Saint-Germain, yo la verdad es que veo bastante complicado que salga por lo menos este año. Otra cosa es que Mbappé diga que no va a renovar y entonces creo que para el 22 sí sería posible que Mbappé viniera. Algunos habéis preguntado que el tema espera, que estaba aquí leyendo el tema de Laporta y Haaland. Bueno, yo creo que el Barça tiene bastante problema económico como para pensar en traer a un futbolista como Haaland, que estamos hablando de que la operación se tiraría a 110, 120, 130 o hasta 150 millones, porque, aclaro, que creo que hay mucha confusión al respecto. En el tema de Haaland tiene una cláusula de rescisión, pero que no es para este año, sino que es para el verano que viene. El verano que viene costaría 75 millones de euros y este año el precio lo pone el equipo que vende, el Borussia Dortmund, así que habría que negociar con el Borussia Dortmund y parece que la operación rondaría eso, los 150 millones de euros. El Pulgar Rodríguez es una máquina de hacer goles. Pues nada, le diremos a Florentino que le siga y no cuesta más de 4 millones. Bueno, pues lo diremos. Sobre Olga, que me estáis preguntando mucho, yo creo que el otro día se llevó un palo tremendo, que lo pasó mal, se la vio llorando. Afortunadamente sus compañeras la pudieron dedicar esa victoria y seguro que con la victoria fue menos el varapalo que se llevó y evidentemente de todas esas cosas se aprende. ¿Crees que Odegaard quiere regresar la próxima temporada o ampliaría su cesión en el Arsenal? Hombre, yo creo que Odegaard ha demostrado que no tiene mucha paciencia y que lo que quiere es jugar. Así que vamos a ver. Tendrá que hablar con Zidane, que Zidane le diga cuál es su pensamiento. Tendrá que ver si también le quiere el Arsenal para otro año cedido. Bueno, hay muchos condicionantes que tendrá que poner encima de la mesa Martín Odegaard a la hora de decidir su futuro. Me preguntáis otros que el bombazo, hombre, yo creo que bombazos ahora mismo estamos hablando de dos jugadores que pueden ser un bombazo, ¿no? Haaland y Mbappé, no creo que haya más. Y os repito lo que os estaba diciendo, que al final todo va a depender de la condición económica, de la situación económica del club, de que pueda haber salidas que aporten dinero al Real Madrid y a partir de ahí pues se trabajará en la adquisición de futbolistas. Fichar se tiene que fichar, pero yo creo que es incluso más importante dar salida a ciertos jugadores para poder hacer caja y tener dinero. El árbitro de hoy es Dani, es un holandés. Yo os digo una cosa, me fijo poco en los árbitros, ya sé que a vosotros hay algunos que os gusta hablar de los árbitros. A mí me gusta más bien poco, me interesa cero.
me molesta cuando son malos, cuando no son profesionales, pero no presto mucha atención, a no ser que, claro, que vea que es Hernández el que arbitra, entonces pues dices, ojo a esto, ¿no? Que aquí puede haber mal asunto, o otros árbitros, sobre todo españoles, que no se le den bien, por decirlo de alguna manera, al Real Madrid. En cuanto que me preguntabais, el colegiado, esperar que lo busque Dani McKinley, Países Bajos. He dicho antes Holanda, ya no existe Holanda. Bueno, ya no se dice Holanda, es Países Bajos. Así que un colegiado neerlandés que será el que arbitre, que por cierto en el Atalanta estaban preocupados por el tema del arbitraje, sabéis que se quejaron mucho y por eso querían o veían fundamental también el hecho de que hubiera un arbitraje que no les perjudicara, ¿no? Como decían ellos. No pasó nada cuando, por cierto, el Atalanta lloraba del árbitro, pero si llora el Madrid pasa poco. Digo que a pesar de eso, que no me gusta hablar de los árbitros, pero que también me molesta que se diga que el Real Madrid no puede quejarse de los árbitros. Bueno, el Real Madrid puede quejarse de los árbitros como puede quejarse cualquiera. Si tú consideras que se han equivocado porque te han pitado un penalti o porque no te lo han pitado, pues tienes derecho a quejarte como el resto. ¿Seguirá Zidane si no gana nada? Buena pregunta. Yo tengo mis dudas. Históricamente en el Real Madrid no ha continuado ningún entrenador después de no haber ganado nada, o por lo menos que yo recuerde. He dicho históricamente, igual me he pasado de lista, pero en los últimos años todos los entrenadores que se han ido con las manos vacías al final han tenido que dejar el Real Madrid. Ya sabéis la exigencia del Real Madrid. Tengo la sensación de que los futbolistas del Madrid como Ramos, Benzema quieren más a Haaland que a Mbappé. Bueno, es que yo creo que Haaland, o sea que al final Haaland es gol. Y el Real Madrid, mira, el otro día lo decía Benzema, ¿no? En la entrevista después del partido, que costaba hacer gol. Y el gol es la salsa del fútbol, y cuando ves un tipo que hace tantos goles, aunque Mbappé también hace muchos goles, que es un futbolista a lo mejor diferente, pero ves que es una bestia en el buen sentido de la palabra. Haaland, le ves que tiene una fuerza increíble. ¿Quién crees que hará hoy de Case? ¿Kroos o Fede? Yo creo que Fede, ¿no? En principio, aunque Kroos, por él pasa todo. A ver, Arantxa, ¿no te sorprende las declaraciones de Zidane en la televisión italiana? Y si creo que Odegaard debería volver con nosotros. Bueno, sobre las declaraciones en la televisión italiana, simplemente deciros que yo creo que está tan harto de entrevistas que le preguntaron, y cuando dice puedo dar, sí, es como quizás, bueno, al final es una manera de quitarse la pregunta de encima. Os decía otro día que hubo un momento que dijo, yo cuento con Odegaard, y Odegaard estaba pasando reconocimiento médico en Holanda. No lo va a decir públicamente lo que él piensa, sino que él pues juega su papel, por eso no me sorprendieron. La mentalidad de Haaland es como la del Real Madrid, estoy muy de acuerdo. No esperaba la titularidad de Vinicius, yo tampoco, esperaba a Rodrigo, casi todos le esperábamos. Luego me habéis preguntado que si a mí me gustaría que volviera Odegaard o si quería que volviera Odegaard. Cara muy joven Zizou, a pesar de casi 49 tacos. Se cuida bien, es que es un gran deportista. Zinedine Zidane se cuida extraordinariamente porque sigue haciendo mucho ejercicio. Bueno, chicos y chicas, que ha sido una prueba. Si os ha gustado, volveré a repetir estos directos. Tengo que hacer algunas cositas antes de ponerme a ver el partido. A ver Odegaard y Haaland juntos en el Madrid. ¿Quién sabe? Veremos a ver. Dependerá también un poco de Odegaard, porque al final, como habéis visto, los futbolistas toman muchas decisiones, que os voy a ir dejando para que vosotros también os vayáis preparando para el partido. Si os ha gustado, pues volvemos a repetir un directo, y sobre todo que iremos mejorando, porque hoy me ha costado mucho. Sí, Real Madrid Levante, el Levante femenino. Por cierto, que muchos me preguntáis que dijera algo sobre el derbi del otro día. Partidazo, para mí el mejor, el más completo de las chicas. El otro día, ganando en el derbi al Atlético de Madrid, a pesar de la expulsión de Olga, y sobre todo que a los 10 minutos hubo una acción en el otro área y no expulsaron a la futbolista del Atlético, que el equipo va creciendo, y me gustó mucho que supo competir muy bien en el equipo, que yo eso lo había echado en falta, por ejemplo, en el derbi de la ida,
que pensaba que el Real Madrid iba a ganar fácil al Atlético de Madrid y el Atlético sorprendió, ¿no? Ganando en el campo 11 de Valdebebas, así que creo que se ha mejorado muchísimo, que las jugadoras se van conociendo y que el equipo sigue creciendo y eso es una buena noticia y que ahora mismo está en los puestos de Champions donde espera estar a final de temporada. Bueno, que no me enrollo más, que repetimos si os gusta y nada, y los que lo habéis visto en diferido, que ya sabéis que el próximo día avisaré con más tiempo para poder hacer un directo y poder contestar a vuestras preguntas. Ha sido un gusto, nos vemos luego, bueno, a ver, depende cómo acabe el resultado, si eso repetimos y si no, para otro momento. Muchas gracias a todos por estar ahí. Se os quiere. Chao, chao.